Bueno, muy buenas noches a todos. Ubiquémonos, por favor. Vamos a ver los títulos nominativos. Si no más bien nosotros no recordemos por aquí, podemos recapitular. Los títulos nominativos son aquellos títulos que están creados a favor de una persona determinada, cuyo nombre obra en el propio título, en un registro que el creador lleva. Cualquier acto o anotación se realiza en el título y en el registro se transmiten mediante endoso y cambio de titular en los registros respectivos, lo habíamos establecido. Si nosotros nos ubicamos en el artículo 415, dice, son títulos nominativos los creados a favor de una persona determinada, cuyo nombre se consigna tanto en el propio texto del documento como en el registro del creador. Son transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro. Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efectos contra el creador o contra terceros si no se inscribe en el título del registro. El artículo 416 establece, dice, el endoso facultará al endosatario para pedir el registro de la transmisión. El creador del título podrá exigir que la firma del endosante la legalice un notario. Puede exigir que la firma vaya legalizada por un notario. Inscripción de la transmisión. Salvo causa justa, el creador del título no podrá negar la inscripción en su registro de la transmisión del documento. La ley habla salvo de causa justa, pero no establece cuál es esa causa justa para no inscribir el título. Simple y sencillamente hay que utilizar nuestra imaginación y establecer cuál puede ser esa causa justa. Puede ser el título haber sido sustraído, adquirido por un tercero por un hecho ilícito, se pudo haber extraviado, y una persona desea endosarla fraudulentamente. Entonces, en ese caso, esa transmisión que sea fraudulenta, por esos ejemplos que estoy poniendo, o por cualquier otro que sea fraudulento, ahí se puede negar la transmisión. Bueno, analicemos ahora, recordémonos de los títulos a la orden. ¿Sí están viendo lo que está en pantalla, verdad? Lick, disculpe, hay unos compañeros que están diciendo que si los puede dejar entrar. Va. Miren, jóvenes, acostumbrémonos a que la entrada aquí a las 7, 6 y 10 es lo mínimo que se puede entrar, ¿verdad? Por favor, les ruego que tratemos de estar a esa hora. Bueno, los títulos a la orden, recordémonos que están creados en favor de una persona determinada, cuyo nombre ahora en el título de que se trate y se transmite mediante endoso la entrega del título. Aquí no hay registro. Esto es igual que un título nominativo, pero la diferencia esencial es que aquí no hay registro. ¿Sí? Están creados en favor de persona determinada, se transmiten mediante endoso y la entrega del título. Bueno, entonces analicemos el artículo 418. Esta sección de los títulos a la orden no la vamos a leer toda, sino que nos vamos a quedar hasta antes de los endosos, porque esa es parte de otra clase que les voy a dar. Entonces, analicemos nosotros el artículo 418. Dice, los títulos a la orden. Los títulos creados en favor de determinada persona se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título. Cláusulas no a la orden. Dice, cualquier tenedor de un título de la orden puede impedir su ulterior endoso mediante la cláusula expresa que surtirá el efecto de que a partir de su fecha el título solo podrá transmitirse con los efectos de una sesión ordinaria.
Cuando se transmite por una sesión ordinaria y que no se transmite mediante endoso, la persona que está adquiriendo no está adquiriendo una obligación autónoma. Y eso lo explica el artículo siguiente al establecer, dice transmisión no por endoso. Dice la transmisión de un título o la orden por medio diverso del endoso, como en el caso de la sesión ordinaria, dice subroga al adquiriente, sustituye al adquiriente, dice, en todos los derechos que el título confiera, pero lo sujeta a todas las excepciones que le hubieran podido poner a los tenedores anteriores. Si yo tengo un título de crédito, yo soy beneficiario, se lo transmito al licenciado Jorge, y a su vez se lo transmite a Peraza, ¿sí? Mediante un endoso, no hay ningún problema. Pero si Peraza viene y se lo transmite a Jordi mediante una sesión ordinaria, entonces las excepciones o acciones que puedan interponer en contra de Peraza también las pueden interponer en contra de Jordi. ¿Por qué? Porque entonces ahí no está transmitiendo una obligación autónoma. La obligación autónoma solo se transmite mediante endoso. Si es a través de una sesión ordinaria, así como lo establece este artículo que acabamos de ver, queda supeditado a que todas las acciones y excepciones que puedan hacerse valer en contra del otro designatario, que fue el que lo cedió por una sesión ordinaria, pues también pueden ser interpuestas en contra de él. O sea, es una caja de Pandora, es una caja de sorpresa, es una caja de chocolates que lo abrimos y no sabemos qué chocolate. Así es como la vida, es una caja de sorpresas, ¿verdad? Tenemos una caja, es una caja de chocolates, porque la abrimos y no sabemos qué chocolate nos va a tocar, de qué está relleno, de chocolates, si está relleno de miel, de nuez o de qué, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Bueno, entonces vamos a analizar la transmisión, cómo es que opera el endoso. El endoso lo vamos a ver más adelante en otra clase. Hoy se lo vamos a analizar nada más. Vamos a dejar esto para otra clase. Tenemos una clase solo de endoso, solo del endoso. Entonces ahí vamos fundamentalmente el endoso es un acto de naturaleza cambiaria por medio del cual el beneficiario de un título de crédito, ¿sí?, lo transmite a otra persona en propiedad o lo afecta en procuración de garantía. Ese es el endoso, o en blanco. Entonces vamos a analizar las clases de endoso en el futuro y por ahora vamos a analizar, porque aquí están todos los tipos de endoso y tenemos una clase, unas diapositivas solo del endoso. Vamos a analizar ahora los títulos al portador. Si analizamos la diapositiva, si vemos la diapositiva, si somos acuciosos en revisar y recordar, establecimos en la clase anterior, establecimos en aquella oportunidad, que son títulos que no están creados en favor de una persona determinada, aunque no contengan la cláusula al portador. Se transmiten mediante la simple tradición. Los títulos de crédito que no están creados en favor de una persona determinada, contengan o no la cláusula al portador, ¿sí?, y se transmiten por la simple tradición. ¿Qué quiere decir la simple tradición? Por la simple entrega. Aquí no existe ningún endoso, aunque el licenciado Jorge ahorita me va a decir de que en los bancos, pues, los títulos al portador se transmiten mediante endoso. Pero aquí, este artículo establece, es por disposiciones bancarias, por resoluciones de la Junta Monetaria, deben haber resoluciones donde establece que el endoso es necesario en los títulos al portador, decide manejarse. No sé qué me podría decir con respecto a eso, licenciado Jorge. Pues, Nick, la verdad yo no conozco mucho de otros títulos más que el cheque, que es el que normalmente se emite al portador, ¿verdad? Y ahí sí funciona por la única transmisión del cheque, ¿verdad? Uno le da el cheque a quien sea y cualquier persona puede irlo a cambiar, ¿verdad? No hay Muchas necesidad gracias. de endoso, pero otros títulos no conozco, le mentiría si le digo que conozco otros títulos al portador. Muchas gracias, licenciado Jorge. Le agradezco mucho por su acotación. Ha sido muy importante. Bueno, entonces analicemos los títulos al portador. Y dice, el artículo 436, dice títulos al portador. Son títulos al portador los que no están emitidos a favor de persona determinada, aunque no contengan la cláusula al portador y se transmiten por la simple tradición. 437, como lo decía el licenciado Jorge, dice la simple exhibición del título de crédito legitima al portador. Dice el 436, obligación de pagar suma de dinero. Esto es muy importante. El título de crédito que contiene la obligación
de pagar suma de dinero, el título de crédito que contiene la obligación de pagar una suma de dinero no puede ser emitido al portador, sino en los casos expresamente permitidos por la ley. O sea, los títulos al portador no pueden ser, los títulos que contienen obligación de pagar suma de dinero no pueden emitirse al portador, pero este artículo establece salvo los casos permitidos por la ley. ¿Y qué ejemplos tenemos ahí? El caso del cheque, que es un título, pues, una forma de circulación a la orden o al portador, esa es una excepción, ¿verdad? Es una excepción a esa regla, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a analizar el artículo 439. Los títulos creados en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior no producirán efectos como títulos de crédito. O sea, si nosotros creamos un título sin observar estas disposiciones, si creamos un título nominativo pero no tiene registro, entonces no produce efectos. Si creamos algún título, o sea, de la forma que prescribiendo la ley ciertos requisitos y nosotros no cumpliéndolos, violando la ley, en ese caso en particular, lógicamente la lógica nos empuja a establecer que esos títulos no surten efectos jurídicos. Dice, el que infrinja lo dispuesto en el artículo 438, que el artículo 438 es aquel que analizamos que establece que el título de crédito que contiene obligación de pagar una suma de dinero no puede ser emitido al portador, salvo las excepciones que establece la ley, como en el caso del cheque. Dice, el que infrinja lo dispuesto en el artículo 438 estará obligado a la restitución del valor del título a su tenedor. Y además, los tribunales le impondrán una multa igual al importe de los títulos emitidos irregularmente. O sea, si se emite un título al portador que contiene obligación de pagar dinero y la ley no lo permite expresamente, por ejemplo, creamos una factura cambiaria, si se puede también al portador. Por ejemplo, un vale, o por ejemplo, pagaré. Entonces, en ese caso particular, la lógica lleva a establecer que ese título no es válido, de que aparte nos imponen una multa por el creador, por el importe del título, el título emitido. Vamos a regresar por aquí. Hay algunos artículos que son importantes, que me gustaría que los analizáramos antes de... Yo creo que el artículo 387 no lo hemos leído, ¿verdad? No, Lick. Bueno, dice facultad de llenar requisitos. Dice, si se omitieran algunos requisitos o menciones en un título de crédito, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlo antes de presentarlo para su obligación o cobro. Dice, las excepciones derivadas del incumplimiento. Las excepciones son los medios de defensa que se utilizan en un proceso civil y mercantil. Excepciones previas, excepciones perentorias, y también tenemos nosotros excepciones privilegiadas, excepciones en naturaleza cambiaria, que las vamos a analizar más adelante. Entonces, en ese caso en particular, dice, las excepciones derivadas del incumplimiento de lo que hubiere convenido para llenarlo, porque se hace un pacto entre el librador y beneficiario, no se puede oponer un adquiriente de buena fe del título a otra persona a la cual se le endose el título. Un poco confusa la redacción, pero a la persona que se le endose, el adquiriente de buena fe, él no puede hacer porque es una obligación autónoma. En el momento que el beneficiario transmite eso, el título a otro beneficiario, pues adquiere una obligación autónoma. Pero lo principal es determinar que los únicos requisitos que se pueden llenar, recordémonos que son el 2 y el 4. La fecha y lugar de creación y lugar y fecha de cumplimiento de tales derechos, porque lo que es el nombre del título, la fecha y lugar de creación y la firma, pues son requisitos insubsanables que conllevan a la nulidad del título. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaban las otras excepciones? Las excepciones de naturaleza cambiaria que están en el artículo 616. 616. Permítame. Vamos a ver aquí. Están en el 600... Permítame. 619.
Estas excepciones solo se promueven, se interponen cuando se trata de una demanda de acción cambiaria, una demanda que pretende el cobro de un título de crédito que no fue pagado en la vía ordinaria. Yo tengo un cheque, entonces me fue rechazado en el banco porque no tenía fondos, entonces me voy a la acción cambiaria, pero el banco puede interponer excepciones, ¿verdad? O el beneficiario puede interponer, o yo también puedo interponer excepciones. Hay varias, son varias, las vamos a ver en su oportunidad cuando miremos las acciones de naturaleza cambiaria en el futuro. Ok, gracias, Lick. Okay. Bueno, entonces, vamos a analizar un poquito esta es la disposición de la norma número 388 del Código de Comercio. Dice diferencias en lo escrito. El título de crédito que tuviera su importe, lo que debería quedar claro aquí es, yo transmito un título de crédito por medio del endoso y entonces estoy transmitiendo una obligación autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Las acciones que yo pueda interponer o excepciones que pueda interponer en contra de ese beneficiario no son las únicas que puedo interponer con el que le endosó el título, y las mismas que son en contra del librado, y las mismas que son en contra del librador, son distintas. Pero si se hace a través de una cesión de derechos, una cesión ordinaria, entonces ahí no se adquiere una obligación autónoma, sino que las mismas obligaciones de la persona que está cediendo. Diferencias en lo escrito. El título de crédito que tuviera su importe escrito en letras y cifras, quiere decir que en el título está escrito en letras, por ejemplo, la cantidad de 2,000 quetzales, y en cifras la cantidad de 2,000 quetzales, en números, por ejemplo. Dice, el título de crédito que tuviera su importe escrito en letras, en cifras, valdrá en caso de diferencia por la suma escrita en letras. Si yo obtengo un cheque, el cheque no se va a hacer posible porque los bancos lo rechazan, ¿verdad? Pero supongamos una letra de cambio. Si la letra de cambio tiene en letras, por ejemplo, 2,000 quetzales, y en cifras o números tiene 20,000, ¿sí? Aquí la ley establece que, en caso de diferencia, vale la suma escrita en letras. Entonces, valdría por los 200 quetzales, no por los 20,000, porque 200 quetzales está escrito en letras y 20,000 en números o en cifras. Dice, si la cantidad estuviera expresada varias veces en letras o cifras, el documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor. Si está varias veces en letras y, por ejemplo, tiene varias veces, tiene 200, 20,000, 200, 20,000, entonces ahí vale por la suma, por el caso de diferencia, la suma menor. El artículo 389, pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y es importante establecer que el artículo 390 destaca cuáles son los efectos de transmitir un título de crédito. Cuando se transmite un título de crédito, comprende la transmisión del derecho principal y los derechos accesorios o garantías accesorias que en él se consignan. Entonces, fundamentalmente, el artículo 390 establece, dice, la transmisión de un título de crédito comprende el derecho principal que en él se consigna y las garantías o derechos accesorios. Hay algunos títulos que tienen un derecho principal, un derecho literal y autónomo principal y uno accesorio, un negocio jurídico en el lateral principal y uno accesorio. Vamos a establecer, por ejemplo, las cédulas hipotecarias, ¿verdad? Las cédulas hipotecarias tienen un derecho principal, que es un crédito garantizado con hipoteca, a favor de un acreedor, y tiene cupones separables contra el pago de intereses. Entonces, el derecho principal es el crédito. El derecho accesorio son los intereses. En caso del cheque, pagar la orden de pagar una suma de dinero a la vista, ese fundamentalmente, ahí, en el caso del caso del cheque, solo hay un derecho, que es un derecho principal. No hay derechos accesorios, no hay pago de intereses, no hay nada. Las obligaciones sociales o de deudores también tienen el pago de un derecho principal y derechos accesorios, el pago de intereses. El pagaré se pueden pactar de intereses convencionales,
El derecho principal es la promesa incondicional de una suma de dinero, ¿verdad? El pagaré, el derecho literal autónomo que contiene la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, pues se pueden pactar intereses convencionales. Entonces, el derecho principal es el pago de esa cantidad de dinero y el accesorio es el pago de esos intereses. En fin, hay algunos títulos de crédito que tienen un derecho principal y un accesorio, pero cuando estamos transmitiendo el título, estamos transmitiendo los dos derechos. No nos van a permitir trasladar solo el derecho principal o solo trasladar los derechos accesorios, que son los intereses. No. Simple y sencillamente, cuando nosotros transmitimos un título de crédito, lo hacemos a través de un endoso, la lógica nos empuja a establecer que estamos transmitiendo todo el derecho. Tanto el derecho principal como el derecho accesorio que va inmerso en él, ¿verdad? Estas formas de circulación que nosotros hemos analizado no se pueden cambiar. Para poderla cambiar se necesita el consentimiento del emisor, que es el librador. Esto de conformidad con el artículo 392 dice ley de circulación. Y aquí dice, el tenedor de un título de crédito no podrá cambiar su forma de circulación sino el consentimiento del emisor, salvo disposición legal y correcta. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? Es el creador. ¿Y quién crea un título de crédito? El librador. Entonces necesitamos el consentimiento de ese emisor, ¿verdad? De ese emisor. Necesitamos el consentimiento de él. Bueno, analicemos ahora el artículo 391, no lo leímos, ¿verdad? No. Ok. Dice reivindicación o gravamen. Bueno, en primer lugar tenemos que establecer que la reivindicación fundamentalmente consiste en la reivindicación consiste en aquel acto por medio del cual un sujeto pretende retornar a su patrimonio un bien, una cosa o un objeto que fue desposeído de su patrimonio de forma arbitraria o de forma clandestina o en contra de su voluntad, a través de alguna operación maquiavélica, una operación de un acto deshonesto que riñe la ley. Y el gravamen, pues eso es una carga impuesta en un bien que impide su libre disposición. Por ejemplo, un gravamen puede haber una hipoteca, que es un derecho real que grava un bien mueble para garantizar una obligación. Si se trata de un bien mueble, una prenda, podemos establecer, si hablamos de un proceso, una anotación de demanda, una anotación de embargo, ¿verdad? Pues son también gravámenes que en un momento determinado pues impiden que ese bien pueda pues, transferirse de una forma clara o idónea, porque esos gravámenes impiden su libre disposición, porque hay un derecho de un tercero que están garantizando. ¿Sí? Entonces dice, la reivindicación, gravamen o cualquier otra afectación sobre el derecho consignado en el título de crédito o sobre las mercaderías por haber representado no surtirá efecto si no se lleva a cabo sobre el título mismo. Si yo pretendo reivindicar un título de crédito, no va a surtir efectos si no lo hago sobre el propio título. Si yo pretendo embargar o secuestrar, por ejemplo, una letra de cambio, no podría hacerlo si no lo hago sobre el título mismo. No podría reivindicarlo tampoco si no lo hago sobre el título mismo. Lick, disculpe una pregunta. ¿Mm? Cuando dice
si no se lleva a cabo sobre el título mismo, lo que usted está explicando ahorita, quiere decir que tiene que ir escrito que está embargado, por ejemplo, ¿verdad? O que está grabado. Así es, Tiene un por gravamen ejemplo, o algo así, a eso se refiere. sí, cuando usted viene, sí, porque estamos hablando de gravamen. Por ejemplo, si usted viene y usted pretende, por ejemplo, embargar, por ejemplo, o anotar de demanda, por ejemplo, una letra de cambio, porque se puede. O algunos bienes que son objeto de un título representativo de mercaderías, por ejemplo, un contrato de transporte, un título de crédito, por ejemplo, que se llama carta de puerto de conocimiento de embarque, que lo que hace ese título es un título representativo de mercaderías que acredita que un bien mueble o mercadería está siendo trasladado de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero realizar una reivindicación sobre esos bienes, pues no va a surtir efecto si no se hace sobre el título, se hace por medio de un juez competente y el juez tendrá que comparecer o a pedir el secuestro de esos títulos y hacer la razón correspondiente que están embargados, ¿verdad? O que están anotados de demanda, ¿verdad? O en el caso de que fueron reivindicados porque alguien los tenía en su poder de forma ilegítima y a través de una sentencia se logra su reivindicación, tendría que asentar la anotación porque se están reivindicando y que están retornando el patrimonio del beneficiario, del cual fueron desposeídos. Ya, gracias, Lic. Ok. Bueno. Vamos a analizar el artículo 393. Y este artículo establece lo siguiente, dice, el signatario de un título de crédito queda obligado aunque el título haya entrado a la circulación contra su voluntad. Si sobreviene la muerte o incapacidad el signatario de un título de crédito, la obligación subsiste. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues en el libro de Villegas Lara, el profesor Villegas Lara, o sea, es un título de crédito. Eso sería objeto de una futura revisión, este artículo. ¿Por qué? Porque dice que dice, el signatario de un título de crédito queda obligado a que el título haya entrado a circulación en contra de su voluntad. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, por eso es que a veces sustraen un cheque de alguna persona y logran imitar la firma y lo cobran, ¿verdad? Pero en ese caso en particular, el título de crédito entró en circulación de la persona, entonces lo pagaron, porque este sujeto no se percató el titular de la cuenta, el cuentaviente no se percató que ese cheque había sido sustraído de su chequera y no dio el aviso al banco para que revocara la orden de pago contenida en el cheque, entonces por lo tanto lo tienen que pagar. Pero podría poner un ejemplo que pone Villegas Lara. El profesor Villegas Lara sostiene un ejemplo de que él estaba explicando la letra de cambio en una clase. Entonces viene y él hace una letra de cambio donde el profesor René Arturo Villegas Lara es librador y es librado al mismo tiempo porque se puede, de una letra de cambio. Y entonces ordena incondicionalmente pagar una cantidad de dinero a un alumno. Supongamos que yo hago una letra de cambio ahorita y tiene la orden incondicional de pago de que sea pagada a Giselle Cepeda, ¿verdad? Y entonces terminamos la clase, hagamos caso que estamos presencialmente, ella toma la letra de cambio y como yo la giré, ya la firmé, pues ella la puede cobrar. Y si no se la pago, ya me puede ejercer una acción cambiaria. El título de crédito entró en circulación sin mi voluntad. Yo estimaría que una futura revisión debería reformar este artículo y establecer de forma clara, de forma taxativa, que aquellos títulos de crédito que entren en circulación en contra de la voluntad del librador deberían ser títulos nulos. Debería declararse la nulidad de esos títulos. Realmente yo siento que es una disposición bastante injusta y yo pienso que una futura revisión debería, alguien que se ponga las pilas con una inconstitucionalidad con esto, tal vez la puede expulsar esta norma del ordenamiento jurídico. Pero realmente realmente no es justo. Y aquí dice si sobreviene la muerte o incapacidad del signatario de un título, la obligación subsiste. Si yo giro un cheque ahorita, se lo giro al licenciado Jorge. Y el licenciado Jorge García.
se lo giro. Supongamos que estamos en una clase presencial, se lo giro yo el cheque. Y desafortunadamente mañana ocurre mi deceso, por alguna circunstancia ocurre mi deceso, al licenciado Jorge le tienen que pagar ese cheque. Porque aquí lo dices claramente, este artículo. Si sobreviene la muerte o incapacidad del signatario de un título de crédito, la obligación subsiste. Subsiste la obligación. ¿Sí? Entonces, tienen que pagar ese cheque. ¿Alguien iba a preguntar algo, no? Quería que alguien encendiera un micrófono. ¿No? No, en este caso, por ejemplo, si fuera de los cheques, siempre aplicaría los 6 meses de vigencia, ¿verdad? Después del fallecimiento. Sí, así es. Así es. Yo Ok, gracias. conozco el caso de mi colega que a él lo asesinaron y afortunadamente había dejado unos cheques que tenían que cobrarse para hacer unos pagos y ya no lo utilizaron para esos pagos, sino lo utilizaron para el pago de sus empleos y pudieron cobrar los cheques. A mí me consultaron eso. Yo les dije que los podían cobrar y el banco se los pagó. Dentro de su experiencia en el banco, ¿ha tenido algún ejemplo de estos? Dicen. Sí, Lick, se da el caso. Sí, ¿verdad? Sí, bastante, porque ya sea familiares o personas a las que la persona le debía y si aunque haya fallecido, como los bancos tienen que confirmar a veces los cheques mayores de cierta cantidad, pero si falleció la persona igual se tienen que pagar porque como lo de la confirmación es solo como para seguridad del banco, ¿verdad? Pero si ya falleció igual se tienen que pagar los cheques. Excelente Yo ejemplo. tengo una pregunta. Ujú. Y si en caso, yo conozco un caso de una persona que el esposo falleció Ujú. y ella de igual manera tenía unos cheques cuando se presentó al banco a cambiar los cheques y todo, le dijeron de que no podían cancelárselos, o sea, no podían pagárselos. Y ya nunca fue a reclamar a ella porque no se los quisieron pagar. Y era la esposa del fallecido. Pues mire qué raro que eso sucedió porque eso no es posible que se dé. Tal vez le negaron el pago de los cheques por alguna otra circunstancia, tal vez la fecha ya había pasado de los 6 meses que establece el cheque. El cheque establece que tiene un tiempo de vigencia de 6 meses para poderse pagar. Porque incluso ella lo hizo en días, así que sea el mismo día que él falleció, por lo mismo, porque necesitaba, como era una persona de escasos recursos, necesitaba pagar los gastos fúnebres. Y no le quisieron dar el dinero. Solo que la cuenta haya estado embargada o alguna otra circunstancia, porque de lo contrario no es posible que se dé eso. Yo conozco, ya ahorita le mencioné un caso, ya la compañera mencionó otro, la compañera trabaja en un banco, ahí trabaja, el Banco de los Trabajadores de Monjas, entonces no, eso no es, tendrían que pagar. ¿Sí, licenciado? Sí, yo pienso que de repente en este caso lo que sucedió es que los cheques estaban a nombre del fallecido, no eran cheques de la chequera de él, Ah, sino eso que eran pues, cheques que le habían girado a él y posiblemente por eso es que no los pagó el banco. si estaban girados a nombre de él, sí, muy difícil los podían pagar, ¿verdad? Sí, ese sería el único caso en que no los podían pagar o que no tuvieran fondos. Cabal, sí serían los únicos, pero lo contrario tendrían que pagarlo. Sí, exacto. Angie, Angie, ¿se llama usted, no? Sí, sí, así es. ¿Cómo, el caso en particular era girado cheque a nombre de la señora o a nombre de quién estaba girado? No, él era el titular de los cheques. A él sí, entonces a él se los giraron. Ajá, él se los dieron. Sí, ahí sí no los podía cobrar porque él ya estaba fallecido. Por eso Ah, fue que bueno, no y los gracias podía por la pagar. aclaración. Ok. Gracias, compañero, por la aclaración. Por la- Gracias, licenciado Jorge. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Licenciado, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches, ¿sí? En el caso de que una persona girara, un ejemplo, dos cheques, ¿verdad? Y al momento de que él fallezca, si una persona cobra todo lo que tenía en la cuenta, digamos que eran 1,000 quetzales, ¿verdad? Y Ujú. él había girado los dos cheques por 1,000, a la otra persona
que se quedó sin cobrar el cheque, él ahí automáticamente ya no podría reclamar esos 1,000 quetzales, digamos, o... Bien, ellos podría reclamar porque tendría que protestar el cheque, ¿sí? Tendría que protestar el cheque y entonces tendría que entablar una juicio ejecutivo en la vía de la acción cambiaria para cobrarlo, pero tendría que radicar un intestado, nombrar un representante de la mortual y a esa persona demandar para que le pague. Sí, tendría que ser la mortual del causante, ¿verdad? Bueno, gracias. Ok. Bueno, vamos a analizar. Dice 394. Dice la incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito. La incapacidad quiere decir que ese sujeto, por alguna razón, es declarado en estado de incapacidad. ¿Sí? Está privado de su discernimiento por una enfermedad súbita o por algún accidente. Dice la incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito. De alguno de los signatarios, ¿sale? Cuando habla de algunos signatarios puede ser del librador, del librado, del beneficiario, de cualquier endosatario. Dice el hecho de que en este aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o las circunstancias de que por cualquier motivo el título no obliga a alguno de los signatarios o las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones de las demás personas que lo suscriban. Y este tiene un ejemplo que tiene Villegas Lara. El ejemplo es algo así, es una letra de cambio en donde el librador era el Pato Donald, el librado era Mickey Mouse y el beneficiario era Rodolfo Estoro Chavarría Moreno. Y vino Rodolfo Estoro Chavarría Moreno y se lo endosó al licenciado Jorge García. Entonces, aquí podemos aplicar que como esta obligación era una obligación que no era válida porque era entre personas imaginarias, yo nunca le hubiera podido cobrar al Pato Donald ese cheque, pero como se lo endosé al licenciado Jorge, entonces él ya me puede cobrar a mí porque yo estoy convirtiendo en válida esa obligación que no era válida, prácticamente. Lo mismo hubiera pasado con esa persona, por ejemplo, que se hubiera girado el cheque a una persona, por ejemplo, y el cuentaviente, pues, tal vez ese ejemplo del cuentaviente ya lo vimos, ya lo analizamos bien, pero si por cualquier circunstancia no obliga, ¿verdad? Si el librado, por ejemplo, es una persona que no tiene patrimonialmente cómo responder, ¿verdad? Dejó cheques, pero patrimonial no puede responder, pero yo vengo y yo endoso ese cheque. Entonces estoy convirtiendo ese cheque que estaba girado a mi nombre en una obligación totalmente válida y la persona del endosatario me lo puede cobrar a mí. Ese es el ejemplo que les tengo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Les queda claro esto o seguimos? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Qué mando? Lick, ¿Sí? fíjese que esto está un poco ligado también con el artículo anterior, Ujú. que Totalmente, sí. obliga a las personas que han, digamos, que les han girado, en el caso de un cheque o un título en contra de su voluntad. Ajá. Lo que sucede con estos documentos es de que, imagínense, si esto no fuera así, cuando uno protesta un documento, el que, el que giró el documento podría decir, mire, es que fue en contra de mi voluntad, o me lo robaron o algo, Exacto. y no podrían protestarle ese documento. Yo creo que por eso es que aunque parezca que es un poco ingrato Cabal. 193, Cabal. pues legalmente así tiene que ser, ¿verdad? Cabal. ¿Y sabe por qué es eso? Porque hay un principio que se llama el principio salvo buen cobro. Eso quiere decir que cuando yo quiero un título de crédito, prácticamente estoy asumiendo que este título de crédito, pues, tiene fondos, ¿verdad? Básicamente, que este título tiene fondos. Exacto. Principio salvo buen cobro. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir. Estábamos en el artículo. ¿Dónde estábamos? En el artículo
395, ¿verdad? Sí, ese toca, Lic. Ok, El 394, Lic. ok. Leamos solo para eso de salvo buen cobro, el artículo 410, que para contar un poquito lo que el licenciado Jorge decía. Dice salvo buen cobro, dice los títulos de crédito dados en pago los títulos de crédito dados en pago se presumen recibidos bajo la condición salvo buen cobro, cualquiera que sea el motivo de su entrega. O sea, si yo quiero un cheque, bajo ese principio es algo buen cobro, si yo creo una letra de cambio, en el momento que la estoy girando, por ese principio se está admitiendo que ese título tiene fondos y que es susceptible y condicionante para realizar un pago y agotar un pago, tener por saldado una deuda. En principio es algo buen cobro. Veamos, es el artículo 410. Bueno, el 394 ya lo habíamos visto. Leamos, por favor, el artículo 396. Vic, el 395 no le van a decir. Ya lo leímos. La alteración de texto. Sí, No, el 394 habíamos visto. Ah, sí, perdón. ¿Hay algún compañero en sala de espera, no? No, ¿verdad? Bueno. Veamos ese artículo, alteración del texto. Dice, en caso de alteración del texto de un título de crédito, cuando se altera el texto de un título de crédito, es lo que va redactado en un título de crédito, lo que está redactado, ese es el texto de un título de crédito. En el caso del cheque, que podemos poner ese ejemplo, los espacios que tenemos para llenar del cheque, por ejemplo, donde está el lugar y fecha, la cantidad que está en números, la cantidad en letras, en nombre a la cual de la persona que se lo vamos a girar, ¿verdad? Pero si se altera ese texto es porque nosotros podemos notar que existe a través de un tipo distinto de grafía o de letra que se ha intentado cambiar la cantidad o la fecha. Y es algo que se ve a todas luces, ¿verdad? Esa es la alteración. Cuando nosotros realizamos algún tipo de redacción que está sobrepuesta sobre el título y que a todas luces se ve que el título está alterado. Por ejemplo, si tenía un 1 y yo le agrego un 0 y es 10, entonces si hacemos un dictamen de grafotecnia, vamos a establecer que a través de un dictamen grafotécnico que quien realizó el 1 fue un sujeto y el que realizó el 0 fue otro, entonces alteró el título. A veces es manifiesto, ¿verdad? Cuando se nota una alteración en un título de crédito. Entonces, dice, en caso de alteración del texto de un título de crédito, dice, los signatarios posteriores a ella se obligan según los términos del texto alterado y los signatarios anteriores según los términos del texto original. Cuando no se puede comprobar si la firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presuma que lo fue antes. Entonces, para poder determinar que existe alteración, necesito un juicio y determinar que existe esa alteración. Entonces, aquí vamos a establecer que las personas que firmaron antes de la alteración se obligan según el texto primitivo y las personas que firman después de la alteración se obligan según el texto alterado, pues en el caso de que alguien endose un título que está alterado, ¿verdad? Se obligan según el texto alterado y entonces tendrán que pagar según el texto alterado. Cuando no se puede establecer, no se puede comprobar. Si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes, ¿verdad? Así lo establece la ley. Bueno, vamos a analizar ahora el convenio del plazo. Esto es muy importante. Muy importante. Dice, cuando alguno de los actos que deba realizarse obligatoriamente el tenedor de un título de crédito debe efectuarse en un plazo el cual no fuere hábil el último día, el término se extenderá prorrogado hasta el primer día del siguiente.
Entonces, si tenemos un plazo en materia comercial, en materia mercantil, en materia de títulos de crédito, y el último día no fuere hábil, entonces se presume, se entenderá por prorrogado al día hábil siguiente. Por ejemplo, si fuera domingo, se presume prorrogado para el día lunes. O si fuera 24 de diciembre, ¿verdad? Y entonces se prorroga hasta el día 26, que es siempre que sea día hábil, porque por ejemplo este año el 26 creo que cayó sábado, ¿verdad? Cayó sábado, entonces tampoco es un día hábil. Tiene que ser hasta el día hábil siguiente, que sería el caso del día lunes. Dice, el término se entenderá prorrogado hasta el primer día del siguiente. Dice, escuchen esto, dice. Los días inhábiles intermedios se contarán para el cómputo del plazo. Recuérdense que en los plazos de la ley del organismo judicial, los días inhábiles intermedios no se cuentan. Aquí sí se cuentan los días inhábiles intermedios. Por ejemplo, el sábado, el domingo, si fueron fiestas de guardar, por ejemplo, o el 15 de septiembre, o el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero, o el 25 de diciembre, ¿sí? Esos días inhábiles intermedios se computan, se cuentan para el cómputo del plazo. En cambio, en la ley del organismo judicial, los plazos en materia judicial, los días inhábiles intermedios no cuentan, no se cuentan, solo los días hábiles. Y aquí dice, ni en los términos legales ni en los convencionales se comprenderá el día que sirva de punto de partida. No se computa. En la ley del organismo judicial sí se computa. Entonces, si existe alguna duda en cuanto a esto. Lic, ¿algún ejemplo de un acto que deba realizar obligatoriamente el tenedor de un título? No entiendo. Es que dice cuando alguno Sí, ya de los entendí. El Sí, pago, un ejemplo de el cobro del título. El tenedor es el beneficiario. Yo tengo un cheque, yo no lo pudiera cobrar el 25 de diciembre, están cerrados los bancos. No podría. Tendría que esperar el 26 si es que abrieron las agencias. Y si no, pues hasta el lunes, ¿no? Ya entendí. Gracias, Lic. Okay. Lick, perdone, ¿Sí? un buen ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser una letra de cambio que Ajá. dice, esta letra de cambio es pagadera 60 días, plazo de la fecha de su emisión. Entonces, tiene una fecha determinada para el pago. Pero si ese día es un día feriado o domingo, como usted dice, pues se prorroga para el día siguiente, puede ser lunes o el día siguiente del feriado, ¿no? Exacto. Sí, Que porque tiene una fecha específica de vencimiento. Sí, porque algunos bancos como Banrural ya abren hasta domingos, ¿no? Usted. Exacto. Sí. Exacto. La letra de cambio o el pagaré que darían como Aníbal de muchas gracias, licenciado, le agradezco mucho por su acotación. Ok. Bueno, vamos a seguir hablando. Analicemos ahora el artículo 397. Y este precepto nos habla acerca de imposibilidad de firmar. Dice, por quien no sepa o no pueda firmar, podrá suscribir el título de crédito a su rego o otra persona cuya firma será autenticada por un notario o por el secretario de la municipalidad del lugar. Entonces, si una persona no puede firmar, esa firma de esta persona va a ser hecha a ruego de otra persona y esa firma va a ser autenticada por un notario o por el secretario de la municipalidad del lugar. Aquí establece esas facultades, pero tendríamos que analizar, yo he analizado el código municipal y los secretarios municipales actualmente es un código del año 70, el código municipal es más reciente. El código municipal no establece dentro de las atribuciones de los secretarios esas facultades, así que estimaría que el secretario de la municipalidad del lugar no podría autenticar una firma de una persona que lo pone a ruego de otra, que no puede suscribir un título de crédito, sino que básicamente tendría que ser un notario, básicamente un notario.
Bueno, vamos a analizar ahora el artículo 398. Y ese artículo establece lo siguiente. Dice, todos los signatarios en un mismo acto de un título de crédito se obligarán solidariamente. Cuando estamos hablando de todos los signatarios que tienen en un solo acto, podemos poner el caso de que son varios libradores o son varios libradores. Entonces estos signatarios, porque el signatario de un título de crédito es el librador, que es el que crea la obligación cambiaria. Todos los signatarios en un mismo acto de un título de crédito se obligarán solidariamente. El pago del título por uno de los signatarios solidarios no confiere a quien paga respecto de los demás que firmaron en el mismo acto, sino los derechos y acciones que competen al deudor solidario contra los coobligados, pero deja de expedir las acciones cambiarias que puedan corresponder contra los otros obligados. Esto es la solidaridad de los deudores. Si yo signé un título de crédito, yo me estoy comprometiendo a pagar un título de crédito, pero yo también, al mismo tiempo se comprometieron conmigo otras 5 personas, otros 5 hermanos que yo tengo, supongamos, o mis 3 hermanos. Firmamos los 3 un título de crédito, una letra de cambio, donde los 3 pues, nos estamos comprometiendo a pagar una suma de dinero. Entonces, el beneficiario puede venir y exigirle el pago a cualquiera de los 3. Y el que paga de los hermanos tiene derecho de repetir contra los demás por la cuota que pagó por ellos y que le correspondería pagar. Hacer una letra de cambio de 1.500 quetzales y viene yo pagué los 1.500, entonces yo tengo el derecho de repetirle a mis otros hermanos para que me den los otros 500 quetzales que paguen por cuenta de ellos. Así tenemos que entender la solidaridad de los signatarios. ¿Hay una duda en cuanto a esto? ¿La solidaridad? No, Lic. Muy bien. Vamos a analizar el artículo 411. Dice títulos representativos de 411. Títulos representativos de mercaderías. Dice, los títulos representativos de mercaderías atribuyen a su tenedor legítimo el derecho a la entrega de las mercaderías en ellos especificadas, su posesión y el poder de disponer de las mismas mediante la transferencia del título. Dice, la reivindicación de las mercaderías representadas por los títulos a que este artículo se refiere solo podrán hacerse mediante la reivindicación del título mismo conforme a las normas aplicables al efecto. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Por eso es que dijimos que los títulos de crédito no estaba bien que les llamaran los títulos de crédito, que lo correcto era títulos valores. Porque, por ejemplo, hay un título de crédito que se llama certificado de depósito. Ese lo va a girar un almacén general de depósito. Y lo hace, por ejemplo, cuando yo tengo un bien que no lo puedo tener bajo mi poder, no lo puedo yo conservar, ¿verdad? Porque se puede dañar, ¿verdad? Necesita refrigeración, ¿verdad? O es un bien también que tiene mucho valor y entonces a lo mejor lo entrego a una almacenadora para que la almacenadora lo resguarde. Entonces, en ese caso de ese título, también hay otros títulos. Ese título es un título representativo de un bien o mercadería, ¿verdad? También hay otros títulos. Por ejemplo, hablamos de un contrato de transporte. En el contrato de transporte, el cargador, que es la persona, el contrato de transporte de cosas, pues hay 3 elementos subjetivos, 3 sujetos que funcionan ahí. Tenemos un sujeto que se llama cargador, remitente o consignante, que es la persona interesada en la traslación de un bien de un destino hacia otro por medio de un contrato de transporte. Y esa persona va a entregar ese bien a una persona que se llama transportista, fletante, porteador, fletante o transportista. Transportista, en términos sencillos. Y ese transportista va a conducir el bien de un destino, hacia otro destino, y en el destino, por ejemplo, en Cobán, lo voy a trasladar de Jalapa a Cobán, o de Jalapa a la capital, o a Petén. Allá en Petén, en Cobán o en Guatemala, pues hay otra persona que se llama beneficiario o destinatario, que es el que lo va a reclamar por medio del título, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto esos 2 casos de títulos que representan mercaderías, unas que están depositadas y otras que se encuentran viajando.
Este artículo dice, los títulos representativos de mercadería se atribuyen a su tenedor el derecho de la entrega de las mercaderías en ellas especificadas, su posesión y el poder de disponer de las mismas. O sea, yo, para poder reclamar esas mercaderías que están depositadas, tengo que llevar el título para que me las entregue. Si quiero reclamar en Cobán o en Shela, o en Petén, perdón, para que me entreguen esas mercaderías, al transportista le tengo que exhibir la carta de porte para que me los entregue. Y también yo puedo venir y puedo transmitir esos bienes. Por ejemplo, alguien me dice, hacemos un negocio y yo le transmito esos bienes. Entonces el que va a llegar allá a Cobán o a Guatemala a recoger los títulos va a ser otro. O el que va a ir al almacén general de depósito va a ser otro, porque eso lo pude haber vendido. Tenía, por ejemplo, una obra de arte muy valiosa que no la puedo tener en mi casa porque me la pueden robar, entonces la tengo en un almacén general de depósito. Yo endoso el título a la persona, se lo vendo, lo endoso, ya con eso ya puede ir a reclamar la entrega por medio de ese título. Dice boletas, fichas y otros documentos. Dice, las disposiciones de este libro, el libro tercero de los títulos de crédito, dice, no se aplicarán, dice, a los boletos, fichas, contraseñas, billetes de lotería y otros documentos que no están destinados a circular y que sirven exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para exigir la prestación correspondiente. Entonces, esto no se va a aplicar a esos documentos que se establecen plenamente aquí. No se puede aplicar. Ni billetes de lotería, ni boletos, ni fichas, ni contraseñas, ni billetes, ni cualquier otro documento que no está destinado a circular. ¿Cómo circulan los títulos de crédito? A través de un endoso. Dice billetes de banco y otros títulos. Dice los títulos de la deuda pública, dice los billetes de banco y otros títulos equivalentes no se rigen por este código, sino por sus leyes especiales, como los bonos del tesoro, esos que ha emitido el gobierno para agenciarse fondos, para endeudarnos hasta el cuello, no se rigen por este código, sino que se rigen por sus leyes especiales, el decreto legislativo que lo ha creado. Vamos a analizar un último artículo que dice propietario del título. Se considera propietario del título a quien lo posea conforme a su forma de circulación. Qué interesante esto. ¿Quién es el propietario del título? El que lo posee conforme a su forma de circulación. Si estamos hablando de un título nominativo, el propietario del título va a ser a la persona que se le giró el título, cuyo nombre obra en el título, pero que también está en el registro del creador, registrado como propietario del título, ¿sí? Como beneficiario del título. Se considerará propietario en un título a la orden la persona a cuyo nombre está girado ese título, ¿sí? La persona cuyo nombre está girado ese título. Si él viene y endosa, en el caso anterior también, si endosa ese título, pues será el endosatario, el propietario de ese título. En el caso de un título al portador, ¿a quién se considera como propietario? El que lo tiene en su poder, el que le va a utilizar para legitimar esa obligación y exhibirla en ese momento. Entonces, él es el portador. Básicamente, él es el portador. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser? El que lo posea conforme a su forma de circulación. En el caso del título nominativo, la persona a la cual se le creó ese título de crédito y obra registrado en el título. Si ese título se endosó, lógicamente, la persona que obra en el registro a la cual se le endosó en el título mismo. ¿Sí? Si hablamos de un título a la orden, la persona va a ser el propietario, la persona a cuyo favor se creó ese título de crédito. ¿Sí? Y lo tiene en su poder, porque lo tiene conforme a su forma de circulación. Y en el caso de los títulos al portador, la persona que lo tiene en su poder y que lo va a exhibir para hacer valer ese derecho. Dice, para considerarse propietario del título. El propietario del título va a ser el tomador o beneficiario. Por él puede transmitir esa calidad de beneficiario si lo endosa a otra persona. En la clase siguiente vamos a analizar ese tipo de circunstancias y por el momento, por ahora ha sido todo y nos vamos a quedar por aquí. No sé si tenemos alguna duda. ¿Hay alguna duda? No, listo, claro. ¿Todo está claro? Perfecto. Bueno. Entonces, ahí me saluda Raquel, usted. Ok, Lick. Ya no he ido al banco. Ayer la vi, ayer fui al banco. Es muy amable conmigo, muy buena persona. Ayer al GIT. Bueno. Gracias, Lick. Bueno. Bueno, les agradezco a ustedes por su fina atención. Si no hay ninguna duda más, nos vamos a despedir para poder grabar la clase. Y espero que todo les salga bien. Nos vemos mañana en nuestro primer laboratorio, según nuestro cronograma que ya está publicado en Classroom, es el martes 9. El martes 9 de febrero.
El martes 9 de febrero. En nuestro primer laboratorio. Así que por el momento ha sido todo. Y si no hay ninguna duda, yo me despido de ustedes. Que estén bendecidos y que tengan una noche extraordinaria. Que todo les salga bien. Muy bien, Lick, muchas Muchas gracias. gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz Feliz noche. noche. Hola, Lick, buenas noches.